Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y siguiendo con nuestros temas de tratamiento psicofarmacológico, hoy tenemos la segunda clase que está centrada en los antidepresivos, que siendo la depresión el trastorno mental más frecuente, pues evidentemente son uno de los fármacos más frecuentemente utilizados. Y sobre todo también pues, por médicos no solamente psiquiatras, sino médicos no especialistas, como pueden ser neurólogos o médicos de cabecera. Los antidepresivos, que es el tema de hoy, pues son la base del tratamiento de la depresión, aunque también tienen algunas otras utilidades, como por ejemplo ser fármacos coadyuvantes tanto en trastornos psicóticos como sobre todo en trastornos de ansiedad, ya que la mayoría de antidepresivos tienen también la capacidad de ser ansiolíticos a largo plazo sin tener los problemas de potencial adictividad que tienen los ansiolíticos. La mayoría de los ansiolíticos, de los antidepresivos, perdón, tienen como mecanismo de acción evidentemente el potenciar aquellos neurotransmisores como son las monoaminas, recordamos que eran la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que están deficitarias en el cerebro de pacientes depresivos. De esta manera que todo lo que sea aumentar la función de esas dopaminas, pues revierte los estados depresivos. El mecanismo más frecuente de acción de la mayoría de antidepresivos, aunque no de todos, es inhibir a nivel presináptico la recaptación de monoaminas que habitualmente ocurre en el funcionamiento de una sinapsis monoaminérgica. Aquí tenemos un ejemplo de sinapsis de monoamina, porque este en concreto representa una sinapsis de serotonina, pero podría ser lo mismo, muy parecido el mecanismo que vamos a explicar si fuera una sinapsis dopaminérgica o noradrenérgica. La serotonina, no obstante, es el neurotransmisor más afectado en depresión y por eso la mayoría de antidepresivos pues, aumentan los niveles de serotonina por el mecanismo que vamos a ver ahora. Esto representa una neurona presináptica y esto representa la neurona postsináptica. Y lo que ocurre en una sinapsis normal pues, es que la neurona presináptica emite estas vesículas de serotonina que queda suelta en el espacio intersináptico y llega a sus receptores tanto a nivel presináptico como sobre todo a nivel postsináptico. Nos damos cuenta que hay varios receptores y cada uno de estos receptores de serotonina tiene una función que va a ejercerse a partir de que se active el receptor con la unión de la serotonina que ha echado la neurona presináptica. Pero este mecanismo de funcionamiento es un mecanismo, digamos, costoso. Fabricar serotonina, pues, digamos que es caro para las neuronas y el sistema cerebral tiene un mecanismo de ahorrar o de no gastar en exceso esta preciada sustancia como es la serotonina y por eso la neurona presináptica que emite la serotonina tiene sus autorreceptores a los cuales se le llama receptores transportadores que en realidad pues están ahí para que una vez que la neurona ha emitido serotonina algunas de esas moléculas que aquí están representadas por bolitas pues se queden, impacten con el autorreceptor, el receptor transportador y la función de ese autorreceptor es hacer un feedback negativo, hacer una retroalimentación negativa diciéndole a la neurona que ha echado serotonina que no eche más porque ya hay, de manera que no eche en exceso, ¿no? Eso que es lo normal en un paciente con depresión, pues viene bien que eche en exceso. Y entonces lo que hace el fármaco es bloquear, todos los antidepresivos bloquean estos autorreceptores de tal manera que al bloquearlos ninguna molécula de serotonina informa a la neurona presináptica de que deje de echar serotonina y por tanto la neurona pues sigue echando en exceso, lo cual viene bien en una situación en la que ya hay poca serotonina como ocurre en depresión. O sea que ese es el mecanismo por el cual logramos que haya más serotonina en circulación y por tanto pues, se restablezca la normalidad en ese neurotransmisor que estaba deficiente en depresión. Lo mismo ocurre con noradrenalina y con dopamina, que son las otras dos monoaminas implicadas en depresión y que por el mismo mecanismo hay algunos antidepresivos que no solamente bloquean el transportador de serotonina, el SERT, el autorreceptor presináptico del que hemos venido hablando, sino que también bloquean sus equivalentes en sinapsis noradrenérgica, que se llama NAT, el autorreceptor, o en sinapsis dopaminérgica, cuyo autorreceptor se llama DAT.
O sea que tenemos el SERT, que es el transportador o autorreceptor de serotonina, el NAT, que es el de noradrenalina, y el DAT, que es el de dopamina. Bueno, pues prácticamente todos los antidepresivos, no todos, pero la mayoría, actúan bloqueando, inhibiendo ese feedback negativo, de manera que se siga echando artificialmente, en este caso en exceso, las monoaminas que estén deficitarias, ¿no? Eso, una vez que tomamos un antidepresivo, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que son fármacos que selectivamente bloquean el SERT, una vez que hacemos eso, a las 2 horas están bloqueados los receptores. Sin embargo, la acción antidepresiva, lo que ocurre en la clínica es que no se ejerce hasta que no ha pasado al menos 2 semanas, entre 2 y 4 semanas, de media unas 2 o 3 semanas habitualmente. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues hay dos explicaciones de por qué ocurre ese decalaje en la acción clínica. Lo primero es que aunque la acción neuroquímica es directa, el funcionamiento, el restablecimiento del funcionamiento normal del tránsito de serotonina, noradrenalina o dopamina requiere de una adaptación de los receptores postsinápticos que habitualmente cuando hay poco funcionamiento están en mucho número y poco efectivos, y lo que hace el antidepresivo es proporcionar más neurotransmisor de manera que el ambiente sináptico es más rico en ese neurotransmisor, y eso hace que haya cambios, adaptación en los receptores que reciben el neurotransmisor, y esos cambios habitualmente tardan entre 2 y 4 semanas. Por tanto, pues eso sería una de las explicaciones de este decalaje en cuanto al efecto clínico del antidepresivo. La otra explicación es que también hace falta aproximadamente un mes de bloqueo de estos receptores presinápticos para que se induzca la acción neurotrófica del BDNF, que también se asocia a una respuesta antidepresiva. O sea que realmente hay dos situaciones por las cuales se puede explicar el que una persona se tome un antidepresivo, enseguida esté bloqueando la acción que hace el antidepresivo, que es bloquear los transportadores de monoaminas, pero que tarden entre 2 y 4 semanas en funcionarle, porque hace falta un tiempo para adaptar los receptores postsinápticos y un tiempo para activar la neurogénesis inducida por neurotrofinas como el BDNF o el CREP. También es cierto que no todas las depresiones son iguales, y dependiendo de si es más prominente el déficit de serotonina o es más el de noradrenalina o el de dopamina, pues el tipo de síntomas son distintos. Entonces habitualmente elegimos un antidepresivo en función de si queremos restablecer los síntomas que da el déficit de serotonina, o los que da el déficit de noradrenalina, o los que da el déficit de dopamina. Por ejemplo, la serotonina es más responsable de síntomas más puramente afectivos, ¿no? Como es el estado de ánimo bajo, el no tener ganas de nada, no poder disfrutar, el tener problemas de sueño, de apetito, el tener baja autoestima, baja culpa. Todo eso es más serotonérgico, y si eso es lo que predomina en un paciente con depresión, pues lo que tenemos que hacer es dar fármacos que aumenten la serotonina. Por ejemplo, los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si lo que predominan son más problemas de tipo cognitivo o más problemas de tipo físico o de apatía, pues vamos a tener que dar fármacos más de tipo noradrenérgico o dopaminérgico. Y hay fármacos pues que solamente aumentan la serotonina, y otros que lo hacen junto con la noradrenalina, e incluso fármacos que no tocan la serotonina, sino que solamente aumentan los niveles de noradrenalina y dopamina, y eso pues sería lo que tenemos que utilizar cuando predominan síntomas más negativos de la depresión, como son la anedonia, la apatía o la fatigabilidad o síntomas de tipo físico. Realmente hay muchos antidepresivos. Los más utilizados, los de elección para la mayoría de casos, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que solo aumentan los niveles de serotonina por bloqueo del receptor SERT. Y aquí tenemos pues varios nombres: la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, la vortioxetina, que además tiene otras acciones. Bueno, cada uno de ellos tiene, aparte del bloqueo ISRS, otro tipo de atributos, y realmente, pues bueno, aunque son fármacos muy parecidos, hay pequeñas diferencias entre ellos. Los principales efectos secundarios de estos fármacos son que puede producir, sobre todo en la primera semana y hasta en un 20% de pacientes, problemas de tipo digestivo, sobre todo náuseas o incluso algunas veces diarrea,
o problemas de tipo de excitación del sistema nervioso central, como cefalea o nerviosismo, agitación, y también disfunción sexual. Tanto las náuseas como las cefaleas suelen desaparecer después de los primeros 10 días de tratamiento, con lo cual es importante explicarle al paciente que se lo tome, porque aunque no le está sirviendo de nada hasta que no se lo tome después de 3 o 4 semanas, sí que le está dando efectos secundarios, pero suelen ser pasajeros y al final pues revierten el estado depresivo, que es de lo que se trata el uso de este tipo de fármacos. Son los fármacos de primera elección para la mayoría de casos. Cuando hay una cierta resistencia a los ISRS o en casos directamente más graves o en casos en los que predominan esta sintomatología más de tipo físico o más apática, pues podemos utilizar fármacos duales. Y se llaman duales porque inhiben la recaptación no solo de un transportador, como es el caso del SERT, sino que también lo hacen de otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos fármacos duales que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, como son la venlafaxina, la desvenlafaxina o la duloxetina. Y también tenemos fármacos duales que inhiben la recaptación solo del NAT y del DAT, por ejemplo, la noradrenalina y la dopamina. Este tipo de fármacos tienen como efectos el hecho de que pueden aumentar los niveles de nerviosismo al principio del fármaco, pero son muy potentes como antidepresivos. Y luego tenemos otros antidepresivos, como son los IMAOs o los estimuladores postsinápticos adrenérgicos serotonérgicos, también llamados tetracíclicos, o los tricíclicos, que pueden utilizarse más en casos en los que haga falta. Los IMAOs se usan ya muy raramente, pero los NASA o tetracíclicos se usan cuando hace falta también un importante efecto a nivel de aumentar el apetito o de facilitar el sueño o de relajación, ansiedad. En todo caso, son fármacos que se usan pues, más raramente en depresiones más ansiosas o más de tipo atípico. Y voy a explicar aquí una pauta para cómo dar un antidepresivo. Prácticamente todos los antidepresivos tienen una pastilla pequeña y una pastilla grande. Entonces, pues empezamos desde muy abajo, empezar con poco e ir aumentando más progresivamente la dosis en función de la respuesta y tolerabilidad. Por ejemplo, lo que yo recomiendo es dar siempre la primera semana media pastilla de la pastilla pequeña del fármaco que sea. Luego, a partir de ahí, pues ya el paciente puede subir a la pastilla entera de la pequeña y hacer una revisión a las 3 semanas, cuando ya, en caso de que haya habido una respuesta, pues mantenemos la pastilla pequeña, y en caso de que no haya habido una respuesta, pues podemos aumentar la dosis a la pastilla grande y esperar otras 2 semanas a ver si hay respuesta. En cuanto que haya respuesta, pues mantenemos la dosis que haya sido eficiente durante al menos 6 meses. Y tenemos que tener en cuenta mantener los 6 meses, sobre todo para evitar recaídas, no porque el paciente esté mal, sino porque hay que evitar recaídas que pueden ser precoces en ausencia de tratamiento. Una vez que vayamos a retirar el fármaco, hay que hacerlo lentamente, al menos 2 semanas, para evitar el síndrome de discontinuación de antidepresivos, que es un síndrome pues, tipo de abstinencia y que da pues, una serie de problemas, sobre todo físicos, mareos, puede dar parestesia, puede dar temblor, sensación de disconfort, de encontrarse mal, parecido un poco a la gripe, calambre o algún tipo de problema tipo vértigo o como digo, astenia, una sensación de cansancio. Esto se evita haciendo una retirada pues, más lenta. Mucho más raro es el llamado síndrome serotonérgico, que es una especie de efecto tipo alérgico que tienen algunos pacientes, una reacción tipo B que tienen algunos pacientes, o que puede ocurrir en pacientes en los que tienen una gran estimulación serotonérgica, bien porque utilizamos un fármaco muy potente o en dosis muy altas, o porque lo combinamos con litio o con alguna otra situación en la que aumenta los niveles de serotonina, y es una situación más grave que indica realmente que hay que cortar el tratamiento para evitar un empeoramiento. Se parece un poco, aunque es menos grave, que el síndrome neuroléptico maligno que ocurría con los neurolépticos, y realmente pues lo que predomina es una hiperactividad autonómica, sudoración, fiebre, también puede haber rigidez de tipo muscular, puede haber taquicardia, puede haber diarrea, vómitos, y realmente pues hay que tratarlo, al paciente hay que ingresarlo y tratarlo en medicina interna, evidentemente cortando el fármaco y tratando esa rigidez muscular, la fiebre y los síntomas que puedan aparecer. Es grave, o más grave desde luego que el síndrome de discontinuación, pero tiene tratamiento, y lo que indica es que hay que saber reconocer ese síndrome y tratarlo de manera relativamente urgente.
Siguiendo con el uso práctico, aparte de la pauta que hemos dado de empezar por una dosis baja e ir escalándola, dependiendo de si la depresión es leve, moderada o grave, que ya vimos que dependía del número de síntomas que tenga el paciente, pues en general en depresiones leves no está indicado el tratamiento con antidepresivos. En depresiones moderadas sí lo está, y de elección en general son los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, sertralina, escitalopram, fluoxetina, etcétera. Y si son graves, pues directamente muchas veces podemos ir directamente a fármacos más potentes, como pueden ser los duales, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina o bupropion. En depresiones que tengan síntomas de tipo atípico, que ya vimos que era hipersomnia, hiperfagia, etcétera, pues pueden tener un cierto uso fármacos tetracíclicos o incluso IMAOs como la moclobamida. En depresiones melancólicas pues podemos utilizar duales potenciados con tetracíclicos porque nos va a dar una corrección de esos síntomas de tipo somático, o utilizar antidepresivos tricíclicos en caso de resistencia. Y en depresiones psicóticas podemos añadir al antidepresivo antipsicóticos de tipo de segunda generación, sobre todo pueden ser más útiles los agonistas parciales de 2. En casos resistentes, pues utilizamos todo tipo de combinaciones, esto ya es un terreno muy especializado. También podemos utilizar potenciadores junto con los antidepresivos, como pueden ser potenciación con litio o potenciación con otros eutimizantes, o utilizar antidepresivos tricíclicos, que son más antiguos, más efectos secundarios, pero que son muy potentes. Los eutimizantes con los que se potencia la acción, hemos dicho que son el litio y también la lamotrigina, también sirven para el trastorno bipolar. Y estos eutimizantes, casi todos, por ejemplo aquí tenemos la acción del litio, que no es bien conocido, pero que lo que hace es corregir los déficits ocurridos típicamente en la manía, en trastorno bipolar, es decir, aumenta, potencia la acción del GABA y disminuye la acción del glutamato y de la dopamina, que están excesivas en pacientes con trastorno bipolar, y tiene unos efectos a largo plazo que son de promoción de la neuroprotección, son neurotrófico, es neuroplástico y es por tanto un gran fármaco con el problema que tiene de manejo, de que los niveles hay que mantenerlos en nivel plasmático en un rango muy estrecho, hay que hacer muchos análisis al paciente, pero es todavía pues el antimaníaco y el eutimizante de elección en trastorno bipolar, sobre todo trastorno bipolar tipo 1. Hay otros eutimizantes que no tienen el problema de tener que tomar niveles en sangre frecuentemente, como ocurre en el litio, y por ejemplo pues tenemos alternativas al litio, como pueden ser la carbamazepina, que tiene una acción sobre todo de potenciar el GABA, o el valproato, que potencia el GABA y disminuye la acción del glutamato, y que están indicados pues también en trastorno bipolar. Muy interesante la lamotrigina, que puede servir en trastorno bipolar tipo 2 y que también es un potenciador per se en pacientes con depresión sin manía. Y los antipsicóticos atípicos, pues hay varios que tienen también la función de, a través de la disminución dopaminérgica y de acciones más indirectas a nivel de glutamato, tienen la indicación, como por ejemplo puede ser la quetiapina, la olanzapina, el aripiprazol, tienen la función de eutimizantes también, y pueden ser útiles en trastorno bipolar como co-eutimizantes y en trastorno esquizoafectivo. Siempre hay que tener en cuenta el uso personalizado de estos fármacos, cada persona tiene una tolerabilidad al fármaco, es muy importante a veces pues ver qué fármacos te sientan mejor y en qué dosis. Para eso existen análisis genéticos que te pueden permitir no saber qué fármaco te va a ir bien en cuanto a respuesta, pero sí saber qué fármaco vas a tolerar mejor por el estudio de los citocromos, de la variabilidad genética a nivel del sistema de citocromos P450. Y bueno, pues esto no es un engañabobo en el sentido de que puede tener una utilidad, pero sí que hay que tener en cuenta que solo sirve para determinar qué fármaco tiene un mejor perfil en cuanto a la tolerancia, no ahora mismo en cuanto a la respuesta. Y bueno, pues acabando con el tema de antidepresivos, pues no usarlos salvo que sean al menos de intensidad moderada la depresión. Dependiendo del tipo de síntomas, vamos a usar más serotonérgicos o más noradrenérgicos o dopaminérgicos. Se pueden potenciar con otros fármacos en caso de resistencia. Hay que ajustar siempre por la tolerabilidad y por la eficacia, empezar lento y subir despacio para no promover efectos secundarios. Y en general pues se puede hablar de eutimizantes
en caso de trastorno bipolar o en caso de que tengamos que potenciar el efecto de cada fármaco en un caso resistente o en un caso difícil de tratar. Muchas gracias.